Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de COBOL. Ahora que ya tienes una visión más amplia del lenguaje COBOL gracias al metalenguaje, vamos a analizar en los siguientes capítulos los diferentes tipos de condicionales if que tenemos en COBOL. Y después de esto ya pasaremos por fin a los bucles, que seguro que lo estáis esperando. Antes de continuar os comunico que voy a preparar, a petición vuestra, ejercicios para ir practicando un poco con COBOL. Estos ejercicios, por lo menos, de los primeros capítulos van a ser muy sencillitos. Cosas del estilo cuáles son las divisiones obligatorias, o es correcta esta afirmación, o este código tiene fallos, imprime esto en la consola, cosas así. Después iré haciendo ejercicios un poco ya más complicados. Os iré dejando todo esto en la descripción de los vídeos, así que para quienes queráis practicar podéis ir haciéndolo. Los que queráis practicar algo más que simples ejercicios, no os preocupéis, porque cuando acabemos con la parte básica de COBOL vamos a empezar a hacer ciertos proyectos, ciertos programas que hagan algo, tanto de consola como de interfaz gráfica con Power COBOL. Bien, los tipos que nos podemos encontrar de condicionales if son los de relación, que son los que veremos en este capítulo, los de signo, los de clase, los complejos y los nombres de condición. Como puedes ver, se pueden hacer muchas distinciones. Los if de relación o comparación son los que se utilizan para comparar valores si son mayores, menores o iguales. En pantalla tienes el metalenguaje del if de relación. Lo primero que vamos a escribir obligatoriamente es el verbo if. Lo siguiente es elegir una de estas expresiones, o ponemos un literal o un identificador o incluso, como ya expliqué, una expresión aritmética. Podríamos hacer esto mismo. If 10 más 5 es mayor que 25, entonces haz esto. No lo es, así que no se cumpliría en este caso. Pero bueno, aquí que sepas que tienes la opción de utilizar operaciones aritméticas directamente. Puedes utilizar valores literales, como sería esto, o identificadores, utilizar una variable y ponerla por aquí. Después se nos abre este abanico de opciones, del cual tenemos que elegir una. Podemos utilizar opcionalmente este not en todas estas opciones, en las 6 primeras, para negar lo que viene a continuación. No es mayor que tal. Por ejemplo, podemos utilizar esa versión de palabras o la versión con operadores. Esto también lo hemos visto en el curso. La palabra then es opcional, el to, como por ejemplo en equal to, es opcional este to, y después de seleccionar una de estas opciones pondríamos otro valor para comparar. Así se establece la relación entre esos dos valores. Esto mismo lo podemos repetir una y otra vez. Podríamos poner if 10 is equal, por ejemplo, to 10 and, vamos a borrar esto, 10, ahora seleccionamos otra opción más, is greater than 5, por ejemplo. Y aquí podríamos poner el then, ¿vale? Este then también sería opcional. Después, ¿qué ponemos? Ponemos todo el código que queramos. En este caso, un display o lo que te dé la gana, como ya sabes. Y finalmente podemos finalizar con este end if, que sería opcional. O bien ponemos el punto, ponemos end if. Pero realmente viene a ser obligatorio si queremos escribir un código correcto. No hay mucho más que explicar porque todo esto ya con el if lo habéis visto bastante. Y seguro que lo entendéis bien. Por supuesto, siempre que os queden dudas, dejadme un comentario. En el siguiente capítulo seguiremos con el siguiente tipo de condicional if, el de signo. Espero que paséis un buen día. ¡Hasta la próxima!